Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? No te preocupes. Bueno, pues vamos a iniciar esta noche, este jueves de salud, eh, con una plática respecto a los aditivos alimentarios. Y bueno, ahorita a lo largo de la plática van a saber por qué hablar de los aditivos alimentarios, por qué conocer, por qué tener más información respecto a este tema. Y antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Elena García. Yo de profesión soy ingeniera química con especialidad en alimentos. Y yo quería estudiar ingeniería química porque quería saber qué era lo que me comía, qué era lo que le daba a mi cuerpo, y si eso realmente era benéfico para mí o no. Esa era mi intención. Yo quería estudiar específicamente ingeniería en alimentos, sin embargo, por algunas situaciones no fue posible, pero encontré la ingeniería química, que también es bastante versátil, que me permitió tener esta especialidad en alimentos, en procesos de alimentos. Tengo también una maestría en conservación de recursos naturales y pues hoy les voy a compartir acerca de este tema. Vamos a empezar. ¿Cuál es el propósito que tenemos el día de hoy? Bueno, vamos a conocer un poco más sobre los aditivos alimentarios porque a veces hay cierta confusión, hay información incompleta o no tenemos claro sobre qué son los aditivos alimentarios. ¿Por qué y para qué se utilizan? Y si su consumo tiene riesgos para la salud, ¿qué hacer para poder evitarlos? Esa es nuestra finalidad del día de hoy. Y bueno, como ustedes saben, los alimentos constituyen una necesidad básica para el ser humano. Es algo primordial y es algo que desde el principio de los tiempos como seres humanos, obviamente que los necesitamos. Además que pues desde pequeños, inclusive desde nuestro vientre materno, ahí también estamos ya alimentándonos, ¿no? Y cuando ya estamos en el exterior, por supuesto que también pues necesitamos alimentos para poder ir creciendo y desarrollando todos nuestros sistemas, nuestros órganos, y por supuesto nuestro desarrollo mental, neuronal también lo necesita. Y sin embargo, la población ha ido creciendo últimamente. Por ejemplo, en Oaxaca somos más de 4 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas, según las estadísticas del INEGI. Entonces, esta situación que se ha dado del crecimiento poblacional también genera una demanda en cuanto a los alimentos que necesitamos. Y una demanda porque ahora necesitamos que duren más tiempo, que se mantengan las características organolépticas de los alimentos, llámese sabor, color, textura, olor, por más tiempo, ¿sí? Además que les decía, ¿no? No tenemos, pues, para hacerlo necesitamos algunos aditivos o algunas sustancias que puedan, pues, retardar este efecto, por ejemplo, de que se echen a perder los alimentos. Por eso es importante los aditivos. Asimismo, pues no conocemos, les decía, mucha información, ¿no? Los medios a veces nos bombardean con marketing, nos bombardean con productos que sí, compra este refresco, compra estas papas y demás, y entonces nos dejamos llevar también por ese marketing. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué son los aditivos y por qué se utilizan? No sé si alguien sabe qué exactamente son los aditivos. Y los aditivos son sustancias que se ocupan en la industria alimentaria para agregarlos en el proceso de elaboración o de fabricación de algún alimento, perdón, ¿no? Por ejemplo, cuando están elaborando el pan o cuando están elaborando la tortilla, las galletas, ¿no? Y demás. ¿Por qué se utilizan? Bueno, el ser humano ha buscado, porque decía, cómo conservar sus alimentos por más tiempo. Utiliza entre algunas otras herramientas en la refrigeración, la salinización, por ejemplo, ¿no? Pero también ha ocupado ahora estas sustancias de manera intencionada para que puedan conservarse por más tiempo nuestros alimentos. Asimismo, mantener su inocuidad, es decir, que no sean susceptibles a microorganismos, llámese hongos, levaduras o algunos otros que puedan ser perjudiciales al ser humano,
por eso también los ha estado utilizando. También, para les decía, mantener o modificar o potenciar sus características organolépticas. Es decir, que se vea de un color más bonito, que tenga un sabor más a uva, más a naranja, ¿no? Más a fresa. También por eso se ha utilizado, ¿no? A nivel mundial se justifica porque pues necesitamos la conservación de nuestros alimentos por la demanda tan alta que se tiene en esta industria alimentaria. Ahora bien, otras preguntas que podemos hacernos es, ¿qué o quién los regula? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué tipo de efectos secundarios se les pueden atribuir? Vamos a empezar con la primera pregunta. Para su regulación existe un parámetro que se le llama IDA, ingesta diaria admisible, y es la cantidad máxima que nuestro organismo puede resistir y no sufrir alguna situación de intolerancia, sensibilidad o algo que nos haga daño, ¿sí? Y este parámetro es muy importante y se refiere a la cantidad, les decía, de que nosotros podemos utilizar o la industria alimentaria puede utilizarlo. Y es del orden de los microgramos o de los miligramos. Para que se den una idea, 1 kilogramo de alguna sustancia tiene 1000 gramos de esa misma, ¿no? Entonces, de ese orden podemos inclusive agregar a los aditivos a los alimentos. Para verificar que realmente se cumpla con la seguridad de estos aditivos alimentarios, que haya un control y una revisión, existen diferentes organismos internacionales. Dentro de ellos, perdón, ya, la FDA. Esa es un organismo que conocemos muy ampliamente, que se encarga de revisar los alimentos y medicamentos a nivel internacional. También está el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Obviamente, cuando hablamos de agricultura, nos estamos refiriendo a la parte agronómica y es el previo a los alimentos, a tener ya la cosecha, por ejemplo, de alguna fruta o tener algún animal que ya esté muerto, ¿no? En proceso ya para que pueda ser consumido. No estamos hablando de lo previo, simplemente estamos hablando de lo que podemos nosotros consumir ya como alimento. También tenemos la JSFA, que es el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como ven ustedes, existen diferentes organismos internacionales que regulan los aditivos alimentarios. Y también, por ejemplo, el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios tiene un código de aditivos que nosotros podemos consultar, que nosotros podemos ver de cuáles son los diferentes aditivos que podemos utilizar o que puede utilizar la industria alimentaria. En México, por supuesto que también existe una regulación que se llama COFEPRIS y existe también un acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. Es un documento que está publicado en el Diario Oficial de la Federación y que nos dice de cómo podemos ocuparlos en esos diferentes grupos de alimentos para que no nos afecte, ¿no? De qué manera podemos nosotros agregarlos. Ok. Bueno, también vamos a definir que existen o a identificar que existen aditivos de origen natural y aditivos sintéticos o artificiales. Pues no sé si ustedes conozcan algunos aditivos de origen natural. Si los conocen, pueden dejarme un mensaje en el chat, ya sea ahí en Facebook, o si los utilizan, aquellos que cocinan, aquellos que se dedican o que les gusta preparar alimentos, ¿no? Pero mientras tanto les voy a comentar de algunos. Ustedes han utilizado, por ejemplo, el limón para los caldos o han utilizado las especias. Las especias son aditivos de origen natural, ¿no? Desde la canela, el ajo, la cebolla, todo lo que puedan ser especies, el tomillo, el comino, el orégano, todas esas especies son aditivos. ¿Por qué? Porque no son ingredientes propiamente del alimento. Los ingredientes, por ejemplo, no sé, se me ocurre un caldo que les decía, eh, pueden ser la carne, el agua, las verduras, pero para potenciar su sabor o por ejemplo, la sal que se utiliza para tener un sabor diferente,
pues también pueden utilizarlos como aditivos de origen natural. Y otros aditivos que también pueden ocupar a lo mejor en una ensalada, ustedes utilizan el aderezo. Todos estas sustancias también pueden ser de origen natural, como el vinagre también lo pueden utilizar o lo podemos identificar, ¿no? Hay un vinagre que se produce naturalmente a través de la fermentación de alguna de las frutas, como la piña, y también tenemos los aditivos sintéticos o artificiales. ¿Cuáles son esos tipos de aditivos? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto o conocen las papas, por ejemplo, las papas fritas que venden ya pues al alto vacío, que están ya cerradas con, con gases. Entonces, esas papas tienen sí o sí aditivos sintéticos y artificiales. Y uno de los temas es que no es que te haga daño a que lo consumas la primera vez o una sola vez, ¿no? Es la consistencia, es el tiempo que tú los estás consumiendo, ¿no? Desafortunadamente estamos expuestos a los aditivos en todos lados. Sí, una vez tuve que hacer un pago en una tienda llamada Oxforo, dijeron algunas personas, y en esa tienda, cuando yo la abrí, yo vi todos los productos que estaban ahí, tenían una etiqueta negra, ¿no? Exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de muchas cosas, ¿no? Entonces, todo esto que estaba yo viendo en ese momento tiene aditivos, y son aditivos sintéticos o artificiales, ¿no? Que los han producido precisamente, que les decía, para conservarlos más tiempo, para mantener su unicidad, para que puedan ser guardados en ese tipo de empaques y lo podamos consumir después de 3 meses, después de 6 meses, después de un año. Y eso también pues no es natural, ¿no? Nosotros, imagínense que tengamos que guardar un alimento, una fruta, ¿no? Un año. Yo creo que no sería lo mejor, porque ya ni siquiera tiene los nutrientes que necesitamos. Únicamente estamos consumiendo tal vez un alimento chatarra. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir hablando de los aditivos sintéticos o artificiales. ¿Y por qué? Porque existen alimentos procesados. Los alimentos que nosotros podemos tener así a disposición, que los podemos cortar de un árbol, nosotros le llamamos mínimamente procesados o naturales. Pero cuando ya son procesados es porque tiene más de 3, 4, 5 ingredientes dentro de su composición. Y sobre todo tiene aditivos, ¿ok? Para ahorita les voy a explicar un poquito de cuáles son los aditivos que pueden ustedes encontrar en los alimentos. Y de hecho, existen alimentos ultra procesados, ¿ok? Entonces, quiero que tengan claro que los alimentos, la industria alimentaria hace muchas cosas para cubrir de alguna manera toda la demanda de alimentos que necesitamos, ¿no? Pero eso obviamente no da lo que nosotros llamamos seguridad alimentaria. Es decir, que nos dé los nutrientes, ¿no? Alimentos limpios que nos den los nutrientes que realmente necesitamos, sino simplemente estar en el consumismo, estar llevándonos algo a la boca, algo que además nos pueda producir ansiedad, que además nos pueda producir alguna situación que puede ser más complicada, como una diabetes, como problemas del corazón o cáncer y demás. ¿Ok? De ahí que sea importante las etiquetas que podamos ver en los diferentes alimentos o en los diferentes productos alimenticios que encontremos en el supermercado, por ejemplo. Vamos a ver cómo es que podemos identificar los aditivos. Todos los aditivos, todos, absolutamente todos, tienen una letra E que les va a aparecer en primer lugar si lo buscan en algún catálogo, si lo buscan en la norma que les decía, el acuerdo que existe en México, todos van a iniciar con una letra A. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que su uso fue aprobado por la Unión Europea. ¿Ok? Técnicamente o en la teoría, todos los aditivos han sido evaluados en cuanto a su inocuidad. Todos los aditivos han sido revisados que efectivamente no provoquen algún efecto secundario. Y todos los fabricantes tienen la obligación de sí o sí ponerlos en sus etiquetas.
Por eso ahorita vamos a ver algunos ejemplos que pueden ustedes encontrar en, les decía, en el supermercado, ¿no? Entonces, y recordemos, iniciamos todos con la letra E. Luego van a aparecer de 3 a 4 códigos. El primer dígito nos va a ayudar a identificar a qué categoría pertenece. Si estamos hablando del E1, estamos hablando de colorantes, ¿ok? ¿Cuáles son los colorantes que ustedes pueden ver o que ustedes pueden encontrar, ¿no? En la naturaleza encontramos, por ejemplo, el extracto de cochinilla, que es un colorante natural como tal, pero que también se produce de manera sintética, ¿ok? Y cuando lo ocupamos de manera natural, inclusive lo ocupamos no solamente en los alimentos, ¿no? Como en los helados, en las galletas, en los yogur, ¿no? Sino que también lo podemos encontrar o ocupar en los textiles, ¿no? Hay personas de aquí de Oaxaca, y ustedes saben, por esta zona de Tetitlán del Valle, que lo ocupan para sus textiles, ¿ok? Y que también, por ejemplo, lo podemos ocupar, o más bien los podemos ver en alguien que me recuerde, ¿cómo se llaman los muñecos tallados? Alebrijes. Alebrijes, exacto. En los alebrijes también los podemos ver, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes van a hacer un recorrido ahí en un lugar que es muy conocido, ustedes van a ver que nos hacen un experimento de combinar el extracto de cochinilla con alcohol, agua destilada, alcohol, aluminio y diferentes sustancias diluyentes que hacen que cambie de color, desde colores naranjas hasta colores morados, azules y verdes, con el extracto de cochinilla o con, bueno, pues ahora ya utilizan un ácido carmínico rojo, que es obtenido de manera artificial. El E2 significa conservadores, ¿no? Y los conservadores lo que hacen es retrasar que salgan en los alimentos, pues, principalmente los hongos, las levaduras y eventualmente algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que el pan se enmohece, ¿no? Decimos comúnmente que se enmohece. Cuando ya encontramos un pan de caja, un pan, unas cochas que ya vienen selladas, o necesariamente tienen que tener conservadores para que esas conchas se las puedan comer después de un año, ¿no? Y ustedes pueden leer ahí su tiempo de vida de anaquel. Otro tipo de aditivo que utilizamos es el E3, son los antioxidantes. Nosotros como seres humanos necesitamos antioxidantes, ¿no? Para vernos más jóvenes y entonces también imagínense cuando los ocupen para también los alimentos, ¿no? Existen diferentes tipos de antioxidantes, sobre todo que se ocupan para prevenir que se enrancien las grasas, o sea, en las papas, ¿no? Esos son antioxidantes que se ocupan. Después tenemos el E4, estabilizantes, emulgentes, emulsionantes, espesantes, gelificantes y emulsificantes. ¿Ok? Lo que hace este tipo de aditivos es que mantengan la misma textura los alimentos, ¿sí? Ya sea que sea en forma gelatinosa, ¿no? Que ustedes lo puedan ver, por ejemplo, las mermeladas. En las mermeladas se utilizan estabilizantes, se utilizan gelificantes. En los jugos también se utilizan este tipo de aditivos. Porque si ustedes ven un jugo natural de naranja, aparte que tiene mucho azúcar, si ustedes lo ven después de un cierto tiempo, van a encontrar abajo el zumo y arriba el agua, ¿no? Entonces no está estabilizado. ¿Qué hacen en la industria alimentaria? Agregar un estabilizante para que este jugo pueda mantenerse en la misma consistencia y que también, ¿no? En las etiquetas luego dice, agítese, ¿no? Antes de beber, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen esos estabilizantes y lo tienen que mezclar, ¿no? Gelificantes, les decía, por ejemplo, las mermeladas. Las mermeladas necesariamente tienen que tener este tipo de aditivos para que igual tengan esa textura, ¿no? Además que igual tienen un alto contenido de azúcar, necesitan gelificantes. En la naturaleza existen gelificantes, ¿no? Y luego los ocupamos
o inclusive no los comemos, ¿no? Hay un específico que se llama pectina, que se utiliza para las mermeladas. La pectina, por ejemplo, la tienen las manzanas, las tienen los tejocotes, los membrillos, las guayabas, ¿no? Esos son frutas que tienen una gran cantidad de pectinas para que podamos utilizar. Eh, También tenemos el E5, que son los acidulantes, correctores de acidez o antiaglomerantes. Hay algunos alimentos que, por ejemplo, si los vemos todos así, hechos masa, hechos bola, pues nada más no son atractivos. Entonces, por eso necesitan ponerle este tipo de aditivos para que no se vean así todos, no sé, como bola, ¿no? Y hay algunos que también regulando el pH, regulando la acidez, haciéndolos más básicos, ¿no? En química son básicos o ácidos o neutros. El 7, un pH de 7, que es el ejemplo que tiene el agua, una sustancia neutra. Cuando ya estamos hablando de una sustancia básica, entonces ya va a tener otro sabor. Y igual un ácido, ¿no? Los ácidos que se ocupan, por ejemplo, y que son muy comunes, se les decía en la naturaleza también, es el ácido ascórbico, que es la vitamina C, que también la agregan para como un conservador o como un corrector de la acidez. El vinagre es otro, ¿no? Yo no sé quiénes de ustedes, por ejemplo, han hecho salsas y en las salsas, cuando le agregan vinagre, va a mantener esa consistencia, va a tener un poco de sabor más ácido, pero va a mantener esa consistencia de la sal, ¿ok? Un aditivo que se ocupa mucho para corregir la acidez, para estabilizar una salsa, es el benzoato de sodio. Pero el benzoato de sodio, han de saber ustedes que sí, después de un tiempo de que lo consumimos, y sin darnos cuenta, pues también puede hacernos daño, ¿ok? También tenemos los potenciadores de sabor. Estos potenciadores de sabor obviamente lo que hacen es intensificar. Es decir, que si es de fresa, sabe sí a súper fresa, pues, ¿no? En los helados ustedes lo pueden encontrar mucho, ¿no? ¿Cuántas veces han visto una bola de helado de limón? Que aparte que es verde, o sea, el limón cuando tú haces un helado, una nieve, no es verde, es de color claro, ¿no? Pero nosotros tenemos la idea de que el helado tiene que ser verde, ¿no? Y entonces buscamos ese colorante, ¿no? Nos atrae el color y luego por el otro lado tiene potenciador de sabor, porque ni siquiera tiene jugo de limón o zumo de limón. No tiene nada de eso. Es simplemente un potenciador de sabor hecho artificialmente para que nosotros le tomemos ese sabor al limón. Y el E9 son los endulcorantes. Los endulcorantes generalmente son sustitutos de azúcar. Nosotros, bueno, el azúcar que nosotros conocemos es la sacarosa, ¿no? Que cuando se consume se degrada en glucosa, y produce energía, de acuerdo a las reacciones fisicoquímicas que se pasan en nuestro cuerpo, para poder hacer las funciones internas y pues, para poder igual mover, caminar, hacer todo lo que tengamos que hacer. Sin embargo, dentro de la industria alimentaria tenemos estos sustitutos de azúcar. Yo no sé si ustedes han consumido, por ejemplo, el aspartame, ¿no? Que hay veces que dice stevia, que hay veces que dice sustituto de azúcar, no sé. Pero todos esos también son aditivos que podemos utilizar, ¿no? Y yo no sé quién todavía tome su café con azúcar. Otro ejemplo del cual les quiero hablar, por ejemplo, para que ustedes tengan como un poco más de idea, es las nieves y los helados. No sé si ustedes sepan cuál es la diferencia entre una nieve y un helado. Les voy a comentar. Una nieve, cuando ustedes se la comen, siente una textura más áspera. Tienes cristales más grandes de hielo. ¿Por qué? Porque cuando hay esa formación de esos cristales es algo rápido porque utilizas ahí como un aditivo para modificar el punto de congelación del hielo, ¿no? Y por tanto de la nieve, es la sal, ¿no? Entonces es algo como rústico, por así decirlo, ¿no? Con el paso del tiempo, la humanidad se dio cuenta que podía hacer helado y el helado es
con cristales más pequeños, es una textura más suave, ¿no? Que es, al paladar lo sentimos muchísimo más suavecita la bola de helado que la de nieve, ¿no? Entonces, ahí también estamos ocupando un aditivo. En este caso se llama vanola o cremola y la podemos encontrar en alguna tienda de repostería, ¿no? Pero para que ustedes como que vayan teniendo como identificando también esas diferencias, ¿ok? De lo que pueden utilizar. Bueno, de ahí el segundo dígito que tenemos para la identificación de los aditivos se hace referencia a la familia del aditivo. Es lo que veíamos hace un momento, ¿no? Que son colorantes, conservadores, antioxidantes, estabilizantes y demás. ¿Ok? El resto de los dígitos se refiere a la especie en concreto y sirve para identificar cada sustancia. ¿Ok? Ya ese es cada uno de los aditivos, pues tendrá una identificación propia para que para que podamos nosotros identificar. ¿Ok? Si quieren tomar screenshot a esta diapositiva, adelante, ¿no? No se preocupen si no entienden como mucho los conceptos técnicos de estabilizantes, emulgentes y esas cosas, no pasa nada, ¿no? Yo nada más quería ponerles ese ejemplo del jugo, que es una emulsión, no es algo líquido, no es un componente líquido, simplemente que entiendan ustedes con un ejemplo muy simple, que es una emulsión. Bueno, ahora vamos a pasar a cuáles son los aditivos más utilizados, que son sintéticos, y cuáles son sus efectos. Y para eso, quiero que vean este video, pero déjenme ver, creo que no se escucha, ¿verdad? No, pero voy a compartir el audio para que puedan ver este video. Espérenme tantito. Aquí. Pero no me aparece. Espérenme tantito. Aquí está. Ya, a ver, ahora sí. Hablar de un tema que seguro te interesa, los 3 peores aditivos que puedes encontrar en los alimentos que comemos. Perdón. Ok. Llevamos toda la vida consumiendo alimentos con aditivos. La sal misma es un aditivo, pero la sal es de origen natural y hoy día la mayoría de aditivos son de origen sintético. Aunque su consumo esté regulado, no es lo mismo tomar un producto que lleve cierto aditivo de vez en cuando que hacerlo a diario. Ya sabes que la dosis hace el veneno. Lo de aprender que aditivos son malos es muy difícil. Hay más de 300 tipos y cada uno de ellos puede aparecer con distintos nombres, aunque lo más normal es que aparezcan con una E junto a un numerito. La buena noticia es que hay algunos de estos aditivos que se utilizan de forma muy habitual, así que apréndetelos y te asegurarás que la industria no te venda gato por liebre. Estate atento y evita siempre que puedas estos 3. Número 1. Glutamato monosódico, E621. Seguramente alguna vez has oído hablar del potenciador de sabor. El glutamato monosódico, que también puede aparecer en la etiqueta como saborizante natural o MSG, es el aditivo que se conoce como el síndrome del restaurante chino. Lo llaman así porque se dice que en este tipo de restaurantes es un aditivo que se utiliza de forma habitual y puede provocar, ojo, síntomas como urticaria, dolores de cabeza, vómitos y otros efectos graves como daños neurológicos, infertilidad, asma y obesidad. Uno de los alimentos donde más se utiliza es en las aceitunas, en las sopas de sobre y en las patatas chips. Así que si eres habitual de comer estos alimentos, te recomiendo que empieces a comprar la versión ecológica, porque así te aseguras que no lleva glutamato porque está prohibido. Número 2. Los sulfitos, que son unos derivados del azufre que se utilizan como aditivos gracias a sus propiedades como conservantes, antifúngicos y antimicrobianos. Se añaden tradicionalmente al vino, al marisco o a los frutos secos para evitar el crecimiento de microorganismos y para fijar el color en el vino blanco y en los orejones. El problema principal que tienen es que en personas sensibles pueden causar irritación de la mucosa gastrointestinal, náuseas, asma, dolor de cabeza, pérdida de tiamina, la vitamina B1.
Estos sulfitos son sobre todo peligrosos en personas asmáticas. Y aditivo número 3, los nitratos y nitritos. Los nitratos y los nitritos son aditivos que se utilizan como conservantes en productos cárnicos, sobre todo en embutidos. El gran problema de estos compuestos es que cuando se unen a los grupos amino de las proteínas forman nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas y se vinculan en concreto con el cáncer de colon. Me escribe mucha gente preguntando si el ácido ascórbico es malo porque también lo ven a menudo. No, el ácido ascórbico es la vitamina C, pero de eso hablaremos en otro vídeo en el que te explicaré qué aditivos son buenos o inocuos. Estos son 3 de los aditivos que te recomiendo que no incluyas en tu alimentación, pero existen otros que pueden llegar a ser igualmente problemáticos. Hola, soy Nuria Coll y hoy te... Ok, sí se escucha, ¿verdad? Ok, bueno, pues ya vieron este video acerca de 3 de los aditivos más peligrosos que podemos encontrar, que son sintéticos y que pueden dañar nuestra salud, ¿no? Aquí está el primero que nos mencionaba Nuria, es el E621 glutamato monosódico, potenciador de sabor. Yo no sé si ustedes han escuchado que no puedes comer solo una. ¿Les suena esa frase? Bueno, pues déjenme les digo que precisamente no puedes comer solo una, porque este tipo de aditivos te hace adicto a las otras, ¿ok? Por eso es que no puedes comer solo una. De ahí es donde viene también parte de esta frase, ¿ok? Nitritos y nitratos, conservadores de carnes y embutidos, ¿sí? Hace tiempo, estaba en la escuela, efectivamente, nos tocaba hacer prácticas para, pues, curtir la carne, para ponerla en salmuera, para hacer diferentes técnicas para conservación. Y una de esas técnicas precisamente son estas sales, ahí no le puse cuál es su código, porque son muchas sales de nitritos y de nitratos. Pero ustedes lo van a poder ver en las carnes cuando se vean más rojas. Si una carne se ve más roja, es mucho ojo, porque tal vez no sea una carne fresca, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ustedes vean una carne roja? Muy probablemente en ese supermercado ya pasó su tiempo de vida de anaquel y lo que hicieron es lavarla otra vez con nitritos y nitratos y la venden otra vez porque no se vendió toda. Entonces, si la ven más roja que de lo común, o sea, si una carne es roja pero, y fresca, es roja. Pero cuando tienen un lavado ya con nitritos y nitratos, se ve todavía más rojo, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan verlo, y obviamente los embutidos, salchicha, jamón y demás, que es una mezcla de muchas cosas, tiene nitritos y nitratos. E211, benzoato de sodio, también eso es un conservador. Hace rato les decía que se ocupaba en las salsas, también se ocupa en los jugos, en la panadería, y es algo, hagan de cuenta como la sal común, la sal de caja, que se le agrega, ¿no? A los diferentes alimentos. Sin embargo, sí puede ser dañino para nuestro organismo, sobre todo si lo consumimos comúnmente. Lo que pasa es que les digo, a veces no nos damos cuenta, no sabemos que ese alimento lo contiene y lo consumimos. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento en la escuela que nuestro profesor nos decía, pues, ¿cómo vamos a conservar, no sé, un queso o alguna cosa? ¿No? Un benzoatazo. Y con eso ya lo hacemos. Benzoato de sodio. ¿Ok? Este es el otro que se llama ácido carmínico, que es el del que les hablaba hace un rato, ¿no? Que hay un colorante natural y un colorante sintético, ¿no? El problema del sintético es que se ocupa en muchos alimentos. Ustedes han consumido yogur, una galleta que dice fresa, un jugo de fresa, inclusive un jugo de mandarina, un yogur o una sopa, o sea, inclusive para eso, si se ve de colores, ¿no? Si hay algunas sopas que se ven de colores, ahí también se ocupa el ácido carmínico, ¿ok? Por eso es que hay que tener cuidado y restringir un poco. Todos estos que les puse aquí son de toxicidad alta. El aspartame, que igual es el que les decía, ¿no? Si ustedes ven cero azúcar, cero calorías, el light, bajo en azúcares,
tiene seguramente aspartame o algún otro endulcorante para que, pero que también es dañino. Este, por ejemplo, tiene un alto contenido de fenilalanina. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de endulcorantes que no podemos consumir. E407, carragenina o carragenanos, también les llaman. Son espesantes y gelificantes, ¿sí? Es lo que les decía que ocupamos. Tienen muchas de las algas también, ¿no? Las algas se ocupan mucho en la industria cosmética, o sea que también algunos de estos aditivos van para allá, ¿no? Y algunos de esos contienen plomo, contienen aluminio, que yo no digo que de un momento a otro te hagan daño. El problema es que si diario te pintas los labios, si eres mujer y diario te los pintas, pues ya ten cuidado, ¿no? Porque hay algunos que tal vez sean muy económicos, labiales muy económicos, maquillajes muy económicos, que pueden tener gran cantidad de aditivos que te pueden dañar, ¿no? Inclusive en las pastas dentales, ¿no? Como alguien dice, porque te refresca el cerebro, es porque tiene aditivos. Entonces también mucho cuidado con los aditivos que nosotros podamos encontrar. Esta carragenina inclusive no está recomendada en niños y mujeres embarazadas, ¿ok? Muchos de estos, les decía, ¿no? Nos producen o pueden producir desde una cefalea, es decir, un dolor de cabeza, una diarrea, ¿no? Inclusive el gluten, ¿no? El gluten lo agregan también a la catsup, por ejemplo, para hacerlo igual más consistente, ¿no? Hay algunos alimentos que, como la mayonesa, ¿no? Ustedes han visto la mayonesa, que hay una que la aprietan y sale el chorro y hay otra que la unchan. Entonces también para que eso suceda, necesitan tener aditivos en diferentes concentraciones, obviamente. Y lo importante también es esa concentración. Pero en química, cuando estamos hablando de cantidades así importantes, es porque estamos hablando de gramos. Entonces, a mí me revoluciona la cabeza porque digo, estamos hablando del orden de gramos. 1 gramo de benzoato de sodio. Obviamente no te vas a comer toda la salsa, pero sí 1 gramo para que tú le puedas poner a una salsa de benzoato, obviamente que te va a hacer daño, ¿no? Y estos, hay más, ¿no? Hay más aditivos que son de toxicidad alta, ¿no? Hay muchos, los sulfitos, los mencionaba ella, ¿no? Los que tienen hidroximetilcelulosa, por ejemplo, el gluten, inclusive que les decía yo, ¿no? Les produce un dolor de cabeza, una diarrea, que son intolerantes, ¿no? Y que también puede ya irse a otras cosas, ¿no? Problemas respiratorios, problemas renales, problemas de cáncer inclusive, ¿no? Hay algunos de estos que son considerados como antecesores de un cáncer. Entonces, es importante saberlos, sí, ¿no? Para ver qué podemos nosotros agregar o qué podemos cambiar en nuestra alimentación si algo de esto lo consumimos, ¿no? Les decía, no hay también naturales, no hay naturales como el licopeno, que también obviamente son vitaminas, algunos de ellos, los betacarotenos, la clorofila, el ácido ascórbico, que también se utilizan, pero a veces se utilizan, como son a veces algunos de origen natural y que no tienen tanta potencia, ¿no? No los utilizan tan comúnmente y obviamente en la industria alimentaria necesitan volumen, no van a producir un frasco de jugo, no van a producir un yogur, no van a producir una bolsa de galletas, no van a producir un pan, van a producir muchísimo, porque les decía, la demanda de las personas que somos una población en crecimiento, pues obviamente requieren más alimentos cada día. Y aquí les traigo unos ejemplos de lo que ustedes pueden ver, ¿no? El primero es un endulcorante, perdón. Y van a ver ustedes que tiene dextrosa, maltodextrina y un endulcorante, que es la sucralosa. Y todos estos son también en algún momento perjudiciales, sobre todo la dextrosa y la maltodextrina, ¿sí? Que la utilizan también en grandes cantidades en la industria alimentaria, ¿no? Ahí está el IDA establecido por el Comité Mixto de Expertos de Aditivos Alimentarios de la ONU, de la FAO específicamente y de la OMS, ¿no? Ahí tienen que son del orden de los 0 a los 15 miligramos por kilogramo de peso corporal por día,
de esa sucralosa, que es el más fuerte de todos los tres aditivos que tienen ahí. ¿Ok? Obviamente nos da las recomendaciones en las etiquetas, necesariamente tienen que tener su tabla nutricional y las indicaciones, ¿no? Les decía yo que es de rigor, ¿no? Inclusive los aditivos que los tengan. Abajo, un cereal de caja. ¿Qué tiene un cereal de caja? Es una mezcla de cereales integrales, dice. La verdad es que el tema de los cereales también es importante cuidarlos, que sería asunto de otra plática, porque los cereales se enmohecen muy rápido. Si tienen un alto contenido de humedad, los vamos a enmohecer muy rápido, van a salir hongos y pronto van a dejar de tener utilidad para poder producir alimentos. Maíz y trigo, azúcares añadidos, ¿no? Azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de azúcar caramelizado, almidón de maíz, semolina de maíz, cocoa, aceite vegetal, iodada, saborizantes naturales, harina de cebada, bicarbonato de sodio, otro conservador, y tocoferoles, antioxidantes, son los tocoferoles. Vitaminas y minerales, dice que tiene carbonato de calcio, ¿no? Que podemos decir, traducirlo en calcio, hierro, vitamina B3, B5, zinc, vitamina B6, B1, B2 y B9. Pero, dice al final, contiene gluten y puede contener almendras. A lo mejor algunas se les chispó y por eso dice que puede contener almendras. ¿Ok? Del otro lado tenemos una leche y es una leche de almendras, ¿no? Entonces, tal vez sería más viable que pues, nosotros hiciéramos alguna leche, ¿no? Ingredientes, dice, base de coco, y ahí tiene maltodextrina y almidón, otra vez, que es el estabilizante, dice, tiene calcio, celulosa, goma de celulosa como otro estabilizante, ¿no? Porque si la leche, el coco, el agua de coco, pues es transparente. Si le muelen la pulpa para hacer una leche de coco, va a cambiar su consistencia. Entonces necesitan estabilizarlo, necesitan mantenerlo bien en ese, que no se separen las capas de lo que tiene una leche o una mezcla de agua con su pulpa. ¿Ok? Mono y triglicéridos son emulsificantes. ¿Aquí por qué los ocupamos? Porque hay grasas. ¿Sí? Mono y triglicéridos. Goma gelana, goma xantana, que también es otro estabilizante. Tiene muchos estabilizantes esta leche, saborizantes naturales, vitaminas B, E, A, D12 y B12. Algo importante que tienen que saber es que las vitaminas las vitaminas no son considerados como aditivos. En algunos dicen, en algunos textos dice que sí, pero la norma dice no, no son aditivos. ¿Sí? Solamente son aditivos aquello que agregan para que haya una conservación del alimento, para que haya inocuidad y para que mantengas, ¿no? O si quieres modificar o potenciar sus características organolépticas, que repetimos, sabor, color, aroma, textura, son las organolépticas, ¿ok? Y dice que contiene coco, por ahí, ¿no? Ahí tiene coco. Después tenemos una mermelada que tiene agua, polidextrosa, moras azules, pectina, que esa es la que le decía para que dé esa consistencia, azúcares como sacarosa, maltodextrina, ácido cítrico, que también es un conservador, goma del garrobo. La única goma que no está considerada como un aditivo es la goma que se utiliza para el chicle. Todo lo demás son aditivos, ¿ok? Pues las gomas no necesariamente pueden ser perjudiciales, pero obviamente todo en exceso de daño. Sorbato de potasio es un conservador y ahí está en la concentración que tiene, 0,9%. Cloruro de calcio, sucralosa, del orden de los 4 miligramos por 100 gramos. Colorantes artificiales, ahí van a encontrar un colorante artificial, el rojo número 17 y el azul número 2, para que dé ese color de fresa o de zarzamora, no recuerdo de qué era la mermelada, del sabor de la mermelada, pero para que puedan, o de frutos rojos creo, pero para que se pueda dar ese color, se utilizan esos dos aditivos colorantes. Ahora bien, ya sabemos, ya tenemos un poco más de información. Obviamente para tener la información completa, la verdad es que necesitaríamos prácticamente un curso completo de aditivos. Aquí es algo muy introductorio, muy rápido, pero para que ustedes puedan hacer conciencia de que existen esos aditivos, de que la industria alimentaria los ocupa, de que los consumimos aunque no los sepamos, y entonces tengamos en cuenta algunas recomendaciones para que
podamos evitar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con estas recomendaciones. Reduce la exposición a los aditivos alimentarios. ¿Cómo lo puedes hacer? Lee las etiquetas. O sea, yo te sugiero de verdad que leas las etiquetas. Ya hicimos el ejercicio, ya vieron ahí 4 alimentos y algunos dicen que son más sanos, ¿no? Como la leche de almendras. No le puse marcas ni es mi intención como alguna marca de ciudad, no. Simplemente es que aprendamos a leer las etiquetas. Consumir más alimentos y sabemos que ya no hay alimentos tan limpios, ¿no? Pero a lo mejor las frutas y las verduras pueden ser un poco más limpios. Y no me quiero meter con eso porque les digo, eso es previo a, y eso es la parte agronómica de los fertilizantes y de todo lo que ocupa para poder tener una verdura muchísimo más rápido o un animal, ¿no? Ya sea una res, un cerdo, un pollo en menos tiempo, ¿no? De que un pollo te lo puedas comer ya no en 45 días, sino que los 15 días ya esté, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Ahí nada más les sugiero, por ejemplo, a las mujeres en las alitas de los pollos, senos de los mujeres, ¿ok? Consumen más alimentos, como les decía, y menos ultraprocesados. Hay unos que de plano, o sea, ya son puro artificial, puro azúcar, ya no los consumamos. También las bebidas azucaradas ya no se consuman porque generalmente ocupan sustitutos del azúcar de la sacarosa. ¿Ok? Evitar los embutidos a lo más que se pueda porque son según los estudios dice que son cancerígenos, entonces sí es importante tener cuidado con los embutidos. Prestar atención cuando nuestro cuerpo responde a esto, cuando hay alguna alergia, alguna intolerancia, alguna sensibilidad que, que pueda dar una respuesta del organismo. ¿Sí? Alguna alergia a la urticaria, por ejemplo, puede ser una alergia que lo consuman, de repente se dan cuenta, y a lo mejor puede ser una alguna visible. Intolerante, ¿no? Les decía, hay mucha gente intolerante al gluten, que les da dolor de cabeza, que les da diarrea, que les da dolor, ¿no? Esos son como los síntomas más comunes, ¿no? Hasta que pues hay algunos que pueden ocasionar un Alzheimer, por ejemplo. O que sean sensibles, ¿no? Aquí creo que los médicos nos podrían ayudar más, como ir diferenciando, pero sí que tengamos en cuenta cuál es la respuesta de nuestro organismo a los aditivos, que nos observemos, que observemos qué es lo que comemos y qué nos hace daño. Tener un plan semanal y una dieta variada es importante, ¿no? Y les decía, alimentos más limpios, ¿sí? Alimentos más sanos, esa es la recomendación, ¿no? Y que puedan ustedes prever que no anden a las carreras y por andar en las carreras dicen, ay, no, pues me voy a comer unas galletas y un refresco, ¿no? Así, o un sándwich y un jugo, ¿no? O sea, pueden ustedes tenerlo al inicio de semana o antes de iniciar de semana para que puedan tener una mejor nutrición. Ojo, no nos dejemos engañar por la publicidad, ¿no? Si no ven tele súper bien, ¿no? Pero si a veces en las redes sociales se encuentran algún anuncio, ay, eso consúmelo, ya les decía yo, aunque no puedes comer solo una, ya sabemos por qué pasa, ¿no? Ya sabemos por qué hay algunos alimentos que nos hacen adictos a eso, se llaman aditivos. Pues mucho cuidado con eso y no nos dejemos engañar por lo que nos publicitan, ¿no? Si ustedes conocen a alguien que le gusta ver la tele y demás, pues mucho cuidado también. Y algo más que te recomiendo es que hagas un detox. Si ya, de plano, toda tu vida has consumido alimentos procesados, que esos tienen aditivos, entonces haz un detox, limpia tu cuerpo, desintoxica tu cuerpo, te lo va a agradecer tu cuerpo. Porque por eso hay tanta inflamación en el cuerpo también, porque a esos alimentos procesados no nos benefician. Consume proteína, y aparte de la proteína, si le das chance a la proteína, te va a saciar más, te vas a sentir más satisfecho, ¿no? Fibra también, porque también puede generar eso que no puedes ni siquiera ir al baño. Entonces, no normalizamos el no ir al baño, consumamos fibra. Probióticos. Es bien importante porque ya con estos alimentos, de por sí que si consumen refresco y demás, pues están acabando con la microbiota intestinal, entonces hay que regenerarla. Probióticos. Y nutrientes, obviamente nutrientes. Si estamos bien nutridos, la verdad es que no se nos van a antojar pues los papas, los chips, dijera la chica, y demás alimentos, sino vamos a empezar a sentirnos mejor, con más energía,
y no vamos a necesitar consumir otro tipo de alimentos chatarra. ¿Qué les quiero recomendar? Bueno, hagan un detox, ¿no? Ustedes, si están invitados y están viendo ahí este video en una retransmisión en Facebook, o sea, si lo están viendo ahorita en este momento y son invitados, hagan un detox, desintoxiquen, limpien sobre todo su hígado. El hígado es el que recibe todo, ¿no? El hígado es el órgano que hace muchísimas funciones. Yo hace tiempo cuando estaba con un doctor platicando, no era un doctor, es un doctor científico, vaya, no es un médico, nos decía, o sea, si tú desdoblas todas las funciones que hace el hígado, tú vas a tener prácticamente una manzana, si la desdoblas como una industria, una manzana completa de toda la industria que hace las funciones del hígado. Entonces, desintoxícalo, dale chance, límpialo, sigue estas recomendaciones, deja los alimentos procesados y ultraprocesados y haz un detox, ¿no? Decía los probióticos, los nutrientes básicos, ¿no? Para que puedas ir limpiando tu sistema cardiovascular, para que puedas ir nutriéndote, para que puedas tener esos antioxidantes directos, ¿no? Y que te puedan ir ayudando a que tengas buenas funciones de tu cuerpo, ¿no? Yo esa parte no soy doctora, simplemente la parte fisicoquímica que nosotros aprendimos cuando había aditivos, cuando los alimentos pasan para que puedan producir energía, ¿no? Lo que llamamos glucólisis o glicólisis, para producir energía y entonces realizar nuestras funciones. Fibra y proteína, ¿no? Yo les quiero recomendar esta marca. Y si ustedes tienen alguna duda, quieren más información respecto a estos nutrientes, pueden buscar a la persona que les invito para que les comparta más información. También si quieren adquirirlos con esa persona, pueden ir y poder empezar una nueva dieta, una nueva vida libre de aditivos, ¿no? Sobre todo los que les digo son de toxicidad alta. Y pues bueno, les voy a dejar antes de que me vaya esta frase que encontré, eres lo que comes. Entonces no seas rápido, barato, fácil o artificial. Vivian Munch. De mi parte sería todo. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos luego.